recuerda el momento en que aprendió a cepillarse los dientes? Me imagino que están preguntando, ¿qué cargo en esta maleta? ¿Y qué tiene que ver con cepillarse los dientes? Traigo recuerdos. Y pensarán, ¿qué tienen que ver los recuerdos en cómo somos? Es la respuesta a la pregunta que me trajo hoy aquí, a este punto rojo. Y es, ¿por qué somos como somos? En mi trabajo como maestra le he enseñado a muchos niños a cepillarse los dientes. Quizás ninguno recuerde que fui yo que les enseñó, pero lo que sí tengo por seguro es que todo el cariño y el amor que le entregué en ese minuto lo recordarán. Y pensarán, ¿para qué traigo una maleta? Traigo la maleta y el cepillo de dientes para juntos hacer un viaje mágico, para entender de dónde viene nuestra esencia. Ahora agárrense y abróchense los cinturones, que vamos a iniciar. Vamos a partir del cerebro. El cerebro guarda y registra imágenes. Todo lo que para él es significativo, lo registra y lo sella en nuestra personalidad. Y adivinen, vamos a iniciar con nuestra primera parada, y es en la cultura donde fuimos creados. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué niño latinoamericano no sintió miedo en algún momento por el cuco, por la tulivieja o por el hombre del saco, que se lo llevaría lejos de sus padres? Es allí que iniciamos a reconocer el miedo. Y pregúntense, ¿qué pasa con nuestra cultura? Bueno, cómo comemos, cómo hablamos, hacen parte de ese gran conjunto que es nuestra personalidad. Carl Jung, psicólogo suizo, en su teoría de la personalidad, menciona el término arquetipo. Y este lo define como imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo. Así es, que la cultura es el primer paso a entender por qué somos como somos. Ahora, después de este vuelo mágico a nuestra cultura, vamos a iniciar nuestra segunda parada, y es la familia. Aquí haremos dos escalas, la genética y la crianza. ¿Qué tiene que ver la genética? Y pensamos que no se podía heredar. Bueno, Sir Francis Galton en el siglo XIX habla sobre la genética de la conducta. Luego de leer los estudios de Darwin, concluye que hay patrones de conducta específicos que se heredan en familias. Así que no solo heredamos ser el alma de la fiesta, sino también cómo pensamos de un tema, qué pensamos acerca del amor. Importante, vamos a iniciar con la crianza. ¿Recuerdan mi cepillo que cargo dentro de mi maleta de recuerdos? Quizás todos aquí nos cepillamos los dientes, y de diferentes maneras, eso lo aseguro, y que cumple con los hábitos que nuestros padres nos enseñaron. Así que la crianza va a través de nuestra vida en eso que llamamos personalidad. Esta es nuestra maleta, la llevamos a lo largo de la vida. Y adivinen que la vamos a llevar para traspasarla a nuestros hijos, o si somos mentores de alguien. Esa es nuestra personalidad y cumple con la gran respuesta: ¿por qué somos como somos? Hoy no se acaba ese viaje, es un inicio para saber de dónde viene nuestra esencia. Y respondemos a la gran pregunta, ¿por qué somos como somos? Y traspasamos esa maleta a nuestros hijos para que comiencen el camino llamado vida. Muchas gracias.